damos comienzo a esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos aquí en el marco de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, encontrarnos y poder conversar sobre el hábitat, el cooperativismo y poder popular. Así hemos titulado esta actividad, entre lo pendiente, lo construido y lo deseado. Así que bueno, contamos con la presencia de personas que queremos muchísimo. Acá está, bueno, Estela Maris Palacio, de Copteva, Morón, Hurlingham e Ituzaingó, Virginia Manzano, que es investigadora del CONICET y es docente también de la Universidad de Buenos Aires, y se ha sumado Cristina Cravino, también docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y del CONICET. Así que bueno, la idea es como generar un espacio de intercambios para poder pensar en estos 20 años, ¿no? Pensando en el año 2001-2002, en qué contexto nos encontramos en el país, al mismo tiempo que pasaban todas estas cuestiones, ¿no? Crisis social, económica, política. Se estaba inaugurando este edificio que nos ha de alguna manera acobijado en todos estos años, un espacio para la reflexión crítica, para el desarrollo de las ciencias sociales, la cultura, el arte. Entonces, bueno, ver también cómo se van generando esas resistencias al mismo tiempo, aún en contextos tan adversos, ¿no? Y para darle la palabra a nuestras invitadas, nuestra idea era que hablara primero Estela Maris. Bueno. ¿Te parece? Sí. Una de las preguntas que teníamos es, bueno, tomando en cuenta estos 20 años y todo lo que hemos atravesado en el país, en esta Argentina, ¿qué problemáticas, ¿no? podemos de alguna manera identificar en términos de hábitat, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que en estas 2 décadas venimos atravesando? Si son las mismas problemáticas que en el año 2001-2002, si son distintas, si son las mismas con algunas cuestiones particulares, ¿no? Distintivas. Y también pensar en tu caso, porque son una cooperativa ligada también a lo sindical, ¿no? A la cuestión de los trabajadores, trabajadoras. Entonces, ¿cómo podemos también pensar esa ligazón, ¿no? Poder aunar la cuestión de la lucha sindical con la lucha del acceso al hábitat, ¿no? Eso como disparador, y bueno, después vamos dando la palabra a Vir y a Cristina si quiere hacer algún aporte también en esta línea. Bueno, nosotros somos Copteva, que es la cooperativa de vivienda del SUTEBA. No significa que el SUTEBA construya nuestras casas, sino somos autogestivos, todo lo hacemos nosotros desde la Copteva, Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Y sí, yo creo que en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, siempre sigue la misma constante, el mismo problema, ¿no? Que puedan tener su casa propia, poder tener su casa propia para la familia. Es casi imposible para el trabajador. Yo soy docente y con un sueldo docente no puedo tener mi casa. La tengo porque la heredo, la voy construyendo de a poco, y así me voy acomodando, pero aquel que no heredó una casa, es muy difícil poder tener una casa propia. Entonces, desde la Copteva, con un monto, yo me atrevo a decir incluso hasta irrisorio, porque para un trabajador, ¿cuánto sería una cuota de un edificio en un pozo? Estamos hablando de mucho más de 100.000, 150.000 y 200.000 pesos por mes, mucho más. Entonces no podríamos hacerlo, porque superaría ampliamente nuestro sueldo. Desde la Copteva, nosotros, con una cuota que permite nuestro sueldo, vamos mes a mes juntando, creciendo. En las últimas 2 gestiones hemos crecido un montón, porque no sé, hace 6 años atrás éramos 40 socios, ahora somos 130. Creció un montón con la gestión de la última presidenta que tenemos. Abrió la Copteva a todo lo que es la docencia, o sea que no solo el profesor, la maestra, la profesora o el maestro, sino los auxiliares de la escuela, los equipos de orientación escolar, todo aquel que tenga algo que ver con la docencia, tiene que esté, por supuesto, agremiado, que esté en algún gremio, ¿no? Porque se supone que somos trabajadores organizados. Entonces, no sé, puede ser de la CTA, puede ser de SUTEBA,
puedes incluso ser de otro gremio que no sea el SUTEBA, y así poder ingresar con una cuota. Y después dirán, bueno, ¿cómo son autofinanciados o autogestivos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros hacemos el trabajo que en otros lugares hacen otros profesionales. Nosotros aprendemos de los contadores, de los abogados que tenemos, aprendemos a llevar adelante todos los papeles. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo soy de género. Bueno, soy la responsable de la comisión de género en conjunto con 3 compañeras más. Y los asociados tienen problemas, algunos graves, algunas graves, y no tienen a dónde ir, a dónde dirigirse, tienen miedo, no se animan a acercarse a lugares que sean particulares o privados. Y bueno, ahí está la compañera o las compañeras que estamos codo a codo siempre, que es más fácil conversar y que podemos orientar. Le pasa esto, le pasa lo otro, podés ir a tal lado, si te puedo ayudar, llamame, hablamos el domingo, no sé, vamos a tomar un café, si, qué sé yo, tu marido no se tiene que enterar y vos te tenés que informar. Todas esas cosas pasan porque somos una cooperativa, porque somos compañeros, porque siempre estamos tratando de salvar al otro de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que es el espíritu de una cooperativa, poder unos a otros acompañarnos, ayudarnos y siempre pensar que somos personas, no somos números, no somos un sueldo, no somos un número de asociado, sino que ese número de asociado es una persona que tiene necesidades, que hoy está bien, mañana no tanto, que hay que entenderlo. Y bueno, así vamos despacito saliendo adelante y la verdad que con mucho éxito. Yo estoy orgullosa de la Copteba Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Somos una de las primeras Coptebas, porque la primera fue en 1996, que fue Matanza. Y en el 99 arrancamos nosotros, o nosotres, cuando el distrito de Morón era Morón, Hurlingham y Ituzaingó, era todo Morón. Después, bueno, el distrito se separa y nosotros nos quedamos igual construyendo para los compañeros de Hurlingham y de Ituzaingó también. Así que tenemos edificios en varios lados. Claro. Y tenemos tierra ya para adelante. Creo que somos los únicos que tenemos tierra ya para adelante, ya para construir. No que necesitamos que se pague una cuota, juntar y después ir a comprar la tierra. No. Nosotros estamos un pasito adelantado. Así que yo soy muy orgullosa de la Copteba. Y un placer presentarla acá. Y lo interesante también, pensaba que el nivel regional que tiene, ¿no? Porque están en distintas localidades, en Tandil, en distintas ciudades, ¿no? Hay varias Coptebas, sí, hay muchas. De la provincia de Buenos Aires, bueno, con Urbano, entonces también poder pensar la escala que tiene, ¿no? Estos proyectos cooperativos, claro, en distintos lugares. Uno que a veces tiene esa mirada tan porteña y decir, bueno, son procesos que se vienen gestando en distintos lugares y lo valioso de eso. Y ahí, para hacer puente con Virginia, preguntarle a Vir por su recorrido, por su trabajo en la investigación, que venís trabajando muchísimo también, bueno, en el conurbano bonaerense, conoces, ¿no? El Jujuy, bueno, distintas provincias. ¿Qué mirada tenés vos en clave histórica y social sobre los movimientos sociales, sobre las organizaciones, ¿no? Y la trama colectiva en los territorios? ¿Podemos hablar de que hay una capitalización de las luchas en estos últimos 20 años? ¿Hay otra forma de reivindicar el derecho al hábitat? ¿Qué es lo que se ha podido alcanzar o lograr en este tiempo? Y bueno, por supuesto, ¿qué es lo pendiente, ¿no? en tiempos tan complejos? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, bueno, gracias Flor por la pregunta. En primer lugar, con el primer concepto de la charla, que era hábitat, creo que ahí, más allá de los 20 años, incluso yendo más atrás en el tiempo, hay una permanencia, que el hábitat de los sectores populares es un espacio de disputa política, básicamente, ¿no? De distintos proyectos de concepción, de diseño del espacio, y el espacio a veces para disciplinar y reformar conductas de los sectores populares a través de un tipo de vivienda, de un tipo de localización en la ciudad,
o el espacio justamente como productor de otras relaciones sociales, cooperativas. Hay una disputa de proyectos políticos y éticos en torno al espacio, y eso me parece que es algo permanente que viene, al menos en Argentina, desde principios del siglo XX, va tomando distintos contenidos a lo largo del tiempo, pero asumir conscientemente que cuando se disputa la vivienda o el espacio o el hábitat, se están enfrentando proyectos políticos más conservadores de orden social con proyectos políticos en clave de cierta idea de transformación. Eso es como un punto de permanencia. En ese sentido, bueno, muchas mujeres de Quilmes, por ejemplo, con las que trabajamos en una red de hábitat, cuando implementamos en el 2014 sobre todo talleres para construir conceptualmente algunos términos claves de su vida como hábitat, bueno, cómo la idea de hábitat se ubicaba en la larga temporalidad de acción política, cómo aparecía entramado en torno al hábitat una serie de reclamos, de luchas históricas y de distintos proyectos de convivencia social, ¿no? El hábitat no era solamente la producción de viviendas, ensamblaba por un lado el acceso a la vivienda, la lucha por la tenencia segura del suelo y la vivienda, la denuncia en ese momento a la producción de vivienda en el país, ¿no? El detrimento de las políticas públicas, de las cooperativas, priorizando siempre a las grandes empresas constructoras, ¿no? La discusión sobre esa economía política de construcción del espacio. De alguna manera también pensar en el hábitat era pensar en microemprendimientos para generar puestos de trabajo en los barrios, para mejorar las viviendas a través de los microemprendimientos, denunciar la situación sanitaria, denunciar la cuestión medioambiental en los barrios, generar proyectos de protección y cuidado de jóvenes, niños, cómo trabajar, algo que decía Esther Amaris, cómo trabajar con la noción de persona, ¿no? Las tensiones, que eso está en tensión, no es que se va remarcando, ¿no? En la discusión colectiva, cómo tratar, cómo abordar los problemas de adicciones en los barrios, la violencia hacia las mujeres. Entonces planteábamos en un inicio, bueno, hay una visión integral del hábitat, el hábitat no es solamente la dotación de viviendas ni de infraestructuras, sino que tiene que ver con más dimensiones de la vida, y ahí Estela, que es una dirigente de muchos años, en la zona de Quilmes planteaba que cuando se pelea por la vivienda, en realidad se está peleando y por el hábitat, te estás peleando por la vida digna, ¿no? Entonces este concepto de vida digna como una temporalidad mucho más amplia que la pelea puntual por la tierra, por la vivienda, como las grandes luchas, las experiencias de estos últimos 20 años y antes, más exitosas, menos exitosas, van quedando como en las memorias corporales, en las memorias barriales, como parte de esta larga temporalidad que es la lucha por una vida digna. La vida digna es un horizonte que va fijando permanentemente los pisos de lucha, ¿no? Y en ese sentido es lindo el concepto y la consigna, porque implica generar cotidianamente espacios de protección, de cuidado, de diseñar proyectos políticos sobre la ciudad y el hábitat, y al mismo tiempo implica a veces romper la cotidianeidad en determinados momentos con una acción colectiva más fuerte para reubicar, ¿no? Para reubicar a los movimientos por el hábitat. Entonces por ahí en cuanto a la temporalidad, después podemos hablar de Jujuy, los proyectos cooperativos en sí mismos, pero le quería dar también el lugar a Cristina. A mí me parece que hay temporalidades más cortas, donde van peleando fuertemente, donde van ensayando formas cooperativas que a veces van fracasando porque se enfrentan a la especulación del suelo, al mercado oligopólico de materiales, a los tiempos burocráticos del Estado, pero al mismo tiempo eso va sedimentando como ciertas memorias en este largo aliento que es la lucha por la vida digna, y que no es mera consigna, porque es construir ese horizonte con todos estos proyectos. Como ella, a veces me dicen, bueno, al final cuando charlamos en las entrevistas parece que fracasamos siempre, porque los proyectos caen, suben, pero bueno, cómo van engarzando en esta larga historia a través de personas que fueron protagonistas y que van como traspasando memorias, y ese también es todo un trabajo, ¿no? A nuevas generaciones.
Ahí haciendo alusión a lo que planteaba Virginia, ¿no? De la particularidad que quizás tienen ciertos procesos en Jujuy, ¿no? Va la pregunta, Cris, para pensar el sur, la Patagonia, Bariloche, las tensiones, ¿no? Cuando Virginia habla de los procesos especulativos, las dinámicas de renovación urbana, cómo a veces parece que esas luchas fracasan, pero que en realidad hay algo de eso que se capitaliza para, bueno, ¿no? En el siguiente nivel ¿no? de espiral, ¿no? Dialéctico, podríamos decir, se recupera también parte de eso en una nueva oleada quizás de disputas, de lucha. Bueno, ¿qué pasa en la Patagonia? ¿Qué pasa en Bariloche, en Tierra del Fuego? ¿Cómo se piensa ahí lo colectivo y lo territorial, tomando, ¿no? También tu mirada con el conurbano bonaerense, que conoces mucho también de esos procesos? Bueno, una pregunta un poco difícil porque no estoy... No, amplia. Además, sí, amplia. Lo que sí, o sea, claramente la centralidad de tener un lugar donde vivir, o sea, aquellos que lo tienen asegurado no pueden tener la dimensión de lo que significa estar permanentemente como en la incertidumbre. Aquellos que alquilan y que están siempre al filo de no poder pagar o que les avisen que no van a continuar y volver a buscar, porque esas son un poco las condiciones. Quizás el alquiler es una condición digamos, de habitabilidad o de habitación que puede tener cierta regularidad en el tiempo, que puede ser una forma también de resolver la vivienda. Pero en los contextos que vivimos en América Latina, en particular en Argentina, el alquiler, más allá de que es un actor que es justamente no casualidad, es el nuevo emergente como actor demandante del 2001 en adelante. O sea, antes no había, salvo, digamos, uno que pensara en la historia como cíclica, que no es así, pero un poco también pensando las temporalidades largas como proponía Virginia, es como parecido a lo que sucedía a fines del siglo pasado, siglo XIX, principio del siglo XX, donde sí era importante digamos, el tema del alquiler, sobre todo de los conventillos, ¿no? Entonces, bueno, la huelga de inquilinos, toda esta lucha que se hizo. Pero quizás del 2001 en adelante el actor emergente colectivo son los que reclaman por el tema del alquiler, porque hay un proceso de reinquilinización, porque si vemos desde el principio del siglo, que era la forma más prioritaria, digamos, mayoritaria de habitar, sobre todo en Buenos Aires, que eran los inquilinos. Después, a partir de la década del 40, sobre todo los gobiernos de Perón, que implica pasar al acceso a la vivienda, al lote, etc. Y bueno, después, digamos, de los 90 en adelante, o del 2000 incluso en adelante mucho más fuerte, vuelve a crecer la población inquilina. Y esto es mucho más complejo, agudo y conflictivo en los lugares de la Patagonia que están asociados al turismo, digamos, como Bariloche o Ushuaia, no todo Tierra del Fuego, donde ahí sí, digamos, estos inmuebles tienen la posibilidad de ofrecerse al mercado del turismo, y más o menos lo que ganan en 2 días en ese servicio es lo que cuesta un alquiler mensual, ¿no? Entonces, cada vez más muchas viviendas o departamentos pasan del alquiler permanente, como se suele llamar, que tampoco es permanente porque es con un plazo, al alquiler. Entonces, esas ciudades son las donde es todavía mucho más dramático la situación de cierta estabilidad en la vivienda, y se da en los últimos meses muchas personas que tenían un alquiler permanente y que le avisan que se tienen que ir porque esa persona decidió poner ese departamento o esa vivienda al turismo, ¿no? Entonces, bueno, son los efectos, las contradicciones de también los procesos y modelos de desarrollo en Argentina, donde está muy bueno el desarrollo del turismo, pero bueno, no hay ningún tipo de cuidado de las consecuencias que es en lo habitacional. Y después un poco también lo que caracteriza toda la Patagonia, más allá de en las cercanías de Bariloche o dentro de Bariloche, el conflicto mapuche, que también involucra tierras urbanas. Entonces no podemos dejar de pensar que hay conflictos de ocupación vinculados al urbano que también tienen mucha connotación étnica, no solamente en la Patagonia, sino en otras partes de la Argentina. Hay una cuestión que tiene que ver con
con los procesos de ocupación, los procesos, digamos, de estatalización, con lo que fue la conquista del desierto y esta ocupación del territorio, un poco más tarde en Tierra del Fuego, pero digamos ahí hay procesos y también recientes de personas de sectores de las élites que ocupan suelo y que después tienen mecanismos judiciales de pasarlos en propiedad. Uno permanentemente escucha en un montón de barrios que había conflictos previos de que alguien le vendió a alguien, pero que una persona que tenía un poder post-mortem, bueno, todos los barrios, hasta incluso sectores de clase media, si uno rasca un poco detrás, aparece un conflicto sobre la posesión de la tierra. Bueno, claramente la justicia también es uno de los temas que a mí me interesa, tiene una posición clarísima no solamente por el propietario, sino por las élites, porque en muchos casos se les reintegra aquel que posee el inmueble, pero no siempre tiene una posesión legítima, porque en Cuesta del Ternero es una tierra fiscal nacional y alguien que estaba explotando forestalmente, pero no tenía mucha reglamentación. Sin embargo, la justicia lo restituye ahí. Y hay un montón de cuestiones cruzadas y también muchos mecanismos de la usucapión, que está pensado para personas que no tienen el título, pero que vienen, digamos, poseyendo la tierra de forma continua porque viven, producen. Bueno, es un instrumento que lo usan también las élites porque tienen la capacidad económica de ir a la justicia, pero no necesariamente es una vivienda ni que producen ni que ocupan, ¿no? Entonces, bueno, en la Patagonia hay mayor conflictividad todavía en el sentido de la posesión de la tierra, del acceso a la tierra y sobre todo del alquiler, ¿no? Ahí es mucho más ampliado lo que uno ve en Buenos Aires. Bueno, y en función de esto que señalaba Cristina, una pregunta que es transversal para las tres, ¿no? Con una segunda ronda de preguntas, después vamos a dar lugar a quienes quieran hacer alguna pregunta, circular la palabra, es en todo este proceso, ¿no? de lucha, de resistencia, de especulación, ¿no? de fuerte inquilinización, bueno, la ley de alquileres que también, ¿no? Hay varias cuestiones para repensar. ¿Qué papel juega entonces el cooperativismo, ¿no? y la autogestión históricamente en estos procesos? Se ven experiencias re valiosas, re lindas también, porque saber que se puede construir con belleza también, ¿no? En lugares que tienen un buen emplazamiento locacional también. Bueno, ¿qué pasa con el cooperativismo, con la autogestión o con otras formas que quizás no tienen el nombre de cooperativas, pero que pueden funcionar también colectivamente? Es algo que se discute en los territorios, que hay interés de los movimientos sociales construir de esa manera. Bueno, Virginia tiene todo un trabajo, ¿no? De hace años en Jujuy, pero poder pensar qué es lo posible bajo esas formas, qué es lo deseado, cuáles son los dilemas o las tensiones aspiracionales también que se les juega a los vecinos y vecinas y habitantes de los distintos barrios, ¿no? del país. Esta idea de creer que ¿no? Bueno, son sector popular, se tienen que cooperativizar, pero o sea, también implica todo un trabajo puesto, ¿no? Cotidiano, permanente, cómo resolver cuestiones de género, cómo resolver diferencias internas. Hay una mirada a veces también muy fantasiosa, ¿no? Bueno, hay una crisis o hay una situación, entonces que a través del cooperativismo se resuelva, bueno, ¿no? A veces... Es que no es tan fácil tampoco. Bueno, pero bueno, darles la palabra para ver qué miradas tienen de sus propios recorridos y de lo que estudian y de lo que investigan. No sé si quieren empezar. ¿Ya quieres empezar? Como quieras. Bueno, empiezo. Dale. Cuando vos contabas y decías que había varios coptebas en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, no solo los otros coptebas, sino el propio barrio donde vos estás construyendo, donde este copteba está construyendo. Muchas veces charlamos y decimos, este barrio no tiene, no sé, los servicios o algunos servicios, y el hecho de que haya, que un copteba va a levantar un edificio ahí, nosotros levantamos edificios con servicios. Tenemos luz, gas, tenemos todo. A veces es muy difícil conseguirlo. Si hablamos de gas,
todo lo que hay que recorrer para que te aprueben en una casa, no sé, que te habiliten el gas, imagínate, en un edificio. Bueno, todo eso no es solo para nosotros, los que estamos construyendo los 8, 10 o 30 departamentos, depende del terreno que tengas y el proyecto que hayas armado, sino todo lo que está alrededor cambia también, porque embellece. Entonces, sí, eso es muy importante, importantísimo, todo lo que se le ofrece al otro. Y a veces sin saber, o sabiendo sí, pero sin darnos cuenta, porque uno está metido en lo que tiene que lograr y bueno, los sueños son muchos, la verdad que los sueños son muchos. Y cuando vos hablabas de que permanentes fracasos, no sé si son permanentes fracasos, sino que todos esos pequeños fracasos que parecen fracasos no es más que construir y preparar camino para seguir avanzando. Nosotros lo vemos en lo nuestro, que es una cooperativa dentro de todo chica, ¿no? Porque en total seremos 200 asociados, pero no todos están, algunos ya son dueños, entonces no es 200 aportantes. Entonces somos chicos, pero tenemos ilusiones y sueños de grandes. Entonces tenemos que trabajar mucho para eso. Nosotros tenemos nuestra presidenta, que es una asociada más, que es Nelly. Ella se esconde siempre, no quiere mostrarse. Nelly es nuestra presidenta. Trabaja, no sé, 18 horas de 15, porque trabaja todo el tiempo para la cooperativa. Está todo el tiempo en la oficina, la llamás si está, o la necesitas si está, y controla, y va, y viene, habla con el abogado, habla con el contador. Y ella no sabía nada al principio, no conocía, yo tampoco conocía un montón de cosas que ahora nos ponemos a hacer en la computadora, y bueno, vamos aprendiendo, vamos creciendo, y creo que cooperativismo es eso, construir, sea vivienda, sea proyecto, sea lo que sea, pero construir con un otro. Es tan importante, tan importante. Bueno, soy una orgullosa de la Copeva, ¿no? Mirá, hasta el barbijo tengo de la Copeva. Bueno, dejo a alguna compañera, no sé. Re importante la pregunta. Por un lado, por esto que decía Flor al principio, que hay momentos de crisis social enorme y la solución para el déficit habitacional y para la crisis del empleo era crear cooperativas, ¿no? Entonces, la experiencia por ahí mayoritaria que tuvieron personas en el Gran Buenos Aires y en Jujuy, que es donde trabajé, con la idea de cooperativas fue a través de las políticas de emergencia habitacional, ¿no? La palabra cooperativa y la experiencia cooperativa fue entendida en las claves de esas políticas y los que representaron, ¿no? Para ellos y ellas cooperativizarse a través del primero el programa de emergencia habitacional, ¿no? Y después el plan federal, lo que fueron trabajando Cristina, Valeria a lo largo del tiempo, que era un programa que aparte fue concebido para dar respuesta a la movilización de los desocupados durante fines del 90 y principios del 2000 y para poder cooperativizar, siempre esa fórmula, ¿no? Poder cooperativizar o generar puestos de trabajo entre las personas que cobran planes de transferencia condicionada de ingreso. Entonces esa era como la matriz a partir de la cual empiezan a tener una experiencia cooperativa de manera extendida, de manera masiva en el país. Entonces eso va a ser como muy disímil de acuerdo a cada, por ejemplo, va a tener un impacto en el Gran Buenos Aires y otro en Jujuy, por ejemplo, que eran los dos lugares que yo estudiaba, ¿no? En primer lugar, rescatar que en muy poco tiempo, esto que está trayendo Damaris y Nelly, ¿no? Lo que contó Nelly es como en muy poco tiempo hay que apropiarse de un saber hacer enorme. Cómo presentar proyectos, manejar programas de computadora, comprar materiales, abastecimiento, la relación con el Estado, replanteos de suelo, de terreno. Bueno, en tan poquito tiempo tienen que construir un stock de saberes enormes. Y eso fue un proceso que casi todas las organizaciones o movimientos y cooperativas llevaron adelante en muy poco tiempo. Entonces eso para recuperar todo ese esfuerzo
custodiar los predios, custodiar los materiales, hacer guardias nocturnas. Todos los relatos son como muy épicos de esa etapa porque hay que aprender de golpe todo. En segundo, otra cuestión que aparece también muy marcadamente es cómo las cooperativas, en el caso de Jujuy especialmente, las obras, como ellos planteaban, son un espacio de comunicación emocional profundo, o sea, a través de las cooperativas, que también lo vi en las cooperativas del MOI, ¿no? Acá en Capital con la 341 es el lugar donde me encuentro con otro, donde me identifico, donde puedo reconocerlo como persona, festejar cumpleaños, acompañarlos en un velatorio, o sea, todo el proceso de volver próximo al otro, ¿no? Donde por ahí era más distante o estaba dividido por distintas particularidades, por ejemplo en el caso de Jujuy por barrios populares que primero no tenían vínculo entre sí o vínculos de enfrentamiento. En tercer lugar, la idea del aprendizaje, o sea, el aprendizaje, cómo se proyectan a través de la cooperativa, no solo los aprendizajes vinculados a los oficios, que se van autoentrenando en el momento que van construyendo, en el caso de Jujuy, ¿no? Sino también cómo a partir de esos primeros aprendizajes se proyectan otros, terminar la escuela primaria, fundar la escuela secundaria, la terciaria, y toda una serie de pedagogías que por ahí no son tan formalizadas como las escuelas, pero que me aparecían todo el tiempo en las charlas con las personas de Jujuy, que era la pedagogía de cómo poder usar el cuerpo de una manera menos desigual, mirar al otro a los ojos cuando se habla, poder reclamar con determinados tonos, y hasta hacían dramatizaciones en las asambleas con Milagro Sala de cómo se tenían que parar, cómo tenían que mirar, ¿no? Toda una pedagogía de ¿por qué es esto? Porque también la cooperativa o el proceso de producción cooperativa, en ese caso de viviendas, lo estaban haciendo no en el vacío, lo estaban haciendo en un proceso permanente de lucha contra las burocracias, contra el abastecimiento de materiales. No tenían abastecimiento al principio, tenían que ir a Tucumán a buscarlo, porque está concentrado el mercado de cemento, de cerámicos, entonces tienen que empezar a fundar sus propias bloqueras y las fábricas para poder tener cierta continuidad y regularidad en el proceso de trabajo, sin que se vaya paralizando y se retrasen los certificados de obra. Era crear alternativas, ¿no?, frente a ese problema, y al mismo tiempo esta idea de cómo poner el cuerpo, cómo seguir avanzando en todo este proceso pedagógico y de entrenamiento, es porque estaban parándose en un escenario de una disputa enorme, en el caso del escenario de Jujuy, ¿no? A través de las cooperativas de vivienda, la Tupac Amaru pasó a ser la tercera empleadora en Jujuy, después del empleo público y el ingenio azucarero. Y la idea que a través de las cooperativas se iba a acceder a la vivienda y también a la noción de un trabajo digno. Y era un trabajo digno porque el trabajo que se creaba con las cooperativas estaba entramado en una red de bienestar, ¿no? Era construir piletas, centros culturales, asistencia en salud, escolarización, entrenamientos deportivos. Y por otro lado, bueno, era algo que planteó Cristina, también Fernández Wagner, ¿no?, Raúl, en alguno de sus trabajos, que las mismas políticas pensaban a las viviendas como una pieza clave de la redistribución del ingreso, ¿no?, ya sea por crear puestos de trabajo, por por poder acceder a una vivienda, ¿no? Pero eso tampoco es automático, eso hay que disputarlo, hay que lucharlo. Entonces, eso sí era como un enfrentamiento permanente en Jujuy, el afirmarse, el poder ingresar a esas viviendas, el poder salir permanentemente de la periferia y ocupar la centralidad de Jujuy, esto que planteaba Cristina, o sea, cómo la gente de la Tupac Amaru a través de las cooperativas iba produciendo viviendas, iba produciendo relaciones sociales con otros, vínculos, se iban produciendo como sujeto político, trabajador, cooperativista, pero también reconociendo una genealogía étnica que había estado sojuzgada,
porque en Jujuy, a diferencia por ahí del sur, el sometimiento de las poblaciones indígenas fue ya con el marco del gobierno colonial, ¿no? En el caso del sur fue el Estado argentino el que somete a las poblaciones. Entonces hay otra relación con lo étnico, donde había un reconocimiento de que bueno, los pueblos originarios, pero siempre que estuviesen en los ingenios azucareros, en las áreas rurales y no en las ciudades, expresándose como fuerza colectiva, ¿no? En esa ciudad. Entonces eso, expresarse en términos de cooperativistas, construyendo viviendas como trabajadores y aparte marcados étnicamente y también con sus sexualidades, porque comienzan a hacer las primeras marchas del orgullo en el centro de Jujuy. Bueno, es una disputa por el poder enorme en ese caso, ¿no? Entonces, cómo a partir de este proceso cooperativo de construcción de vivienda hay un fortalecimiento del movimiento por las características de Jujuy, pero al mismo tiempo se anuncia como una fuerza social con poder y, bueno, desata todo un proceso donde hoy, por ejemplo, toda la infraestructura comunitaria que había construido el movimiento fue de alguna manera reapropiada por el Estado bajo políticas represivas, ¿no? Primero abandonada y después ocupada parcialmente. Entonces vuelven a una concepción donde vivir en ese barrio es solo tener tu vivienda en el barrio y no todo lo que implicaba los vínculos sociales que planteaba Estela, ¿no? Wow, después de todo eso. Lo que quería agregar es que, bueno, de esa experiencia que tenía cosas interesantes, pero algunas cosas ingenuas del programa de emergencia habitacional, que también conoció como Techo y Trabajo, ¿no? Que también tenía esa particularidad interesante, ¿no? De unir vivienda con trabajo y que lamentablemente después nunca se recreó, porque digo, de articular, de sacar lo mejor de esa articulación entre algunas políticas sociales y la posibilidad de que esas contraprestaciones fueran generando un producto tan importante como una vivienda con su entorno, con sus espacios públicos, sus centros comunitarios y demás. Y que, bueno, las que resultaron mejor, digamos, de esas experiencias, que fue en algunos lados como una escala importante, fueron las que desarrollaron las organizaciones sociales, porque hay como una idea de que la gente se agrupe y conforma una cooperativa, ¿no? Y como dijeron las compañeras, o sea, implica la importancia de los lazos sociales. Entonces, cuando ya las organizaciones los tenían y la capacidad de, digamos, la relación de confianza, la capacidad de distribuir tareas, de generar también aprendizajes, porque son organizaciones que todo el tiempo están aprendiendo, bueno, resultaron mejor cuando fueron por organizaciones, ¿no? Y eso por ahí no se pensó, y es algo que en realidad resultaba un poco obvio por ahí, pero bueno. Y que lamentablemente después es como también se perdió. Y ahí entonces para mí es importante también diferenciar la forma del contenido, ¿no? Entonces un poco como que la cooperativa es esto que contaban las compañeras, ¿no? De generar lazos de trabajo en común, de solidaridad, también de escuchar y de redefinir las necesidades, los proyectos, las alianzas, las articulaciones. En general hay algo que se ve poco, que es que muchas de estas experiencias permanentemente tienen una vocación muy generosa a otras organizaciones enseñarle, ¿no? Yo un poco lo vi en la de Quilmes, que siempre está recibiendo a otros que están aprendiendo, le transmiten, digamos, por supuesto siempre con la idea de que, bueno, no se puede replicar las cosas exactamente, pero sí hay aprendizajes que hicieron otros que está bueno escucharlos para poder incorporarlos a las nuevas experiencias. Entonces eso creo que es una cosa que es importante, ¿no? Como que la cooperativa no es la forma, sino el contenido, y a veces eso genera problemas porque para mucha gente las experiencias cuando fueron cooperativas, que tuvieron la forma y contenidos totalmente contrarios a la idea de cooperativa, bueno, queda como muy marcado, ¿no? A veces en lo laboral y demás. Entonces, bueno, como un poco reivindicar, y yo creo que en estos tiempos más difíciles que nos toca vivir, donde a veces no nos hallamos como parte de esta sociedad actual, creo que es la salida, y la única salida posible es también esta construcción por abajo, de mantener
relaciones de solidaridad y escapar de todas estas ideas de odio, discriminación, que es anular al otro en un montón de sentidos. Creo que esas son las formas, y en eso también por ahí a lo mejor creo que la forma cooperativa tiene muchas cosas, pero bueno, hay muchas experiencias de formas asociativas, incluso no formalizadas, que creo que lo colectivo con participación, que por supuesto no hay que idealizarlo, porque como en todos los casos hay muchas tensiones, pujas de poder, después las organizaciones tienden a profesionalizarse porque necesitan conocer y aprender, y bueno, a veces entonces esto genera también diferencias internas y algunas tensiones, pero aquellas que perviven y superaron todas estas instancias, como cualquier organización, creo que siempre los proyectos son mejores, la relación con estos barrios, con estos espacios, cambia totalmente. Uno lo ve en las cooperativas de Uruguay de Fútbol, donde la gente no se quiere ir, o sea, lo que significa estar, y además lo conecto con una cosa que el otro día mencionábamos, una cosa con Flor, que de las experiencias de análisis sobre qué valora la gente de sus barrios, es justamente esto, ¿no? Lo que se llama tranquilidad, que es como un barrio conocido, donde se lleva bien con los vecinos, barrios que no surgieron por cooperativa, pero es lo que más uno valora de la vecindad, ¿no? O sea, las buenas relaciones. En este caso es lo que se construye de forma muy fuerte, y donde hay también mecanismos dentro de la organización para mediar sobre conflictos, digamos, cosas que a veces en otras vecindades no hay. Entonces creo que es una apuesta importante, y que yo pensaba, qué pena que no se conoce, todo el mundo no conoce la experiencia de las cooperativas del SUTEBA, la verdad que yo no la conocía. Yo estoy pensando, ¿no? Como que poca visibilidad tienen en un montón de cuestiones de los medios o en revistas de distinto tipo o lo que fuera, estas experiencias que para mí son centrales para generar una sociedad distinta, ¿no? Si les parece, abrimos a preguntas. Ahí la veo a Vale. Desesperada, Vale. No, porque no quiero olvidarse. porque las escuchaba. Bueno, no sé, podemos seguir poniéndonos más para ese lado, ¿no? Sí, más cerquita no, porque las escuchaba, ¿no? Y esto que decía Cris, la invisibilización. Ni compa. La invisibilización que tenemos, la invisibilización, ¿no?, que tenemos las cooperativas, lamentablemente, porque tenemos una historia riquísima. La primera cooperativa registrada con las matrículas 1 fue el Hogar Obrero, y esa es la cooperativa de vivienda, ¿no?, y consumo. La invisibilización que tenemos las cooperativas, las distintas modalidades de cooperativa de vivienda, porque también tenemos toda la rama del cooperativismo de vivienda con distintas modalidades, autogestión, bueno, las COPTEVA y otras modalidades también, y el cooperativismo de trabajo que hace vivienda. Entonces, bueno, la ausencia que hay todavía de cooperativismo en las políticas públicas, ¿sí? La ausencia que tenemos las cooperativas en los medios de comunicación. Ahora, hay una cuestión de fondo. Para nosotros la vivienda no es una mercancía, ¿sí? Para nosotros la vivienda es un valor de uso, ¿sí? Es el lugar donde vivimos, donde hay relaciones de vecindad, donde llevamos adelante digamos, trabajos de cuidado, trabajos productivos, ¿no? Generamos un montón de relaciones que justamente desmercantilizan la vida, ¿no? Desmercantilizan las cuestiones básicas de lo que es nuestra vida y el centro de la sostenibilidad de la vida. Entonces, no estamos en el radar, ¿no?, del mercado inmobiliario, no estamos en el radar tampoco de las políticas públicas que hacen vivienda, porque hay mucha articulación con grandes empresas constructoras, hay mucha articulación con quienes venden y especulan con los materiales de la construcción, y estamos en otro esquema. Somos competencia tal vez también, ¿eh? Sí, es como claro. Es como que no le conviene al... Claro que sí, también al mercantilismo que haya, pues si fueran todas cooperativas, ¿qué sería de ellas? No, sería diferente, digamos,
el acceso a la vivienda no sería un negocio y un montón de cuestiones, no habría especulación. Pero bueno, ahí estamos luchando contra, digamos, me parece justamente uno de los sectores más centralizados de especulación actual es la construcción, el mercado de construcción. Tenemos un montón de gente sin casa, pero tenemos un montón de casas sin gente. Vemos Puerto Madero y es la verdad, vacío, y otros lugares también. Entonces digo, bueno, las cooperativas justamente venimos a disputar el sentido de lo que es el hábitat, la vivienda, el hacer, el producir colectivamente, ¿no? El gestionar, en ser eficientes y a la vez, digamos, ¿no? Que esa eficiencia no sea hacer casas de baja calidad ni un montón de cuestiones. Entonces tomo esto que decía Cris al final, ¿por qué tanta invisibilización? Y me parece que ahí está... no somos convenientes para un mercado capitalista que la vivienda es un negocio. Y apelamos, digamos, con este tipo de actividades justamente, que venimos como desde hace años con Flor, posicionando y visibilizando distintas experiencias y debatiendo y discutiendo estas modalidades colectivas y cómo nos organizamos los sectores populares para acceder al hábitat, porque entendemos que es la solución ante un déficit habitacional que es cada vez peor y que incluso, como dice Cris, ahora el tema, no solamente no accedes a la compra, sino no accedes a veces hasta a un alquiler. No se puede ni alquilar ya. Entonces, ¿a dónde va a vivir la gente? Vive en la calle, y en la calle también sos excluido, sos violentado, sos violentada. Entonces, bueno, nada, hay realmente un problema inmenso en el tema de acceso a la vivienda, y debería ser el primordial de atención estatal. ¿Por qué? Porque si no tenés vivienda segura, si no podés desarrollarte en otros aspectos de la vida, en la salud, en la educación, en el trabajo. Impacta en todas en las violencias de género ni que hablar. Es un derecho. Sí, es un derecho, no es una mercancía. Entonces, bueno, con estas actividades queremos cada vez volver a poner sobre la mesa que la vivienda es eso, no, es un derecho, no es una mercancía, que las cooperativas justamente venimos a resolver un tema crucial y necesitamos y apelamos a que nos den el espacio que nos corresponde a la hora de pensar la política pública habitacional. Y paso. Chicas, digo yo. Quería hacer un comentario que tiene que ver un poquito con lo que dice Vale, que me parece que no podemos salir de un sentido común relacionado con la propiedad privada, porque es muy difícil, lo que mencionaba Cris, sobre las ciudades turísticas y la migración de los posibles departamentos o viviendas en alquiler hacia el alquiler temporario, con precios, digamos, también desregulados y con el criterio de que yo con mi casa hago lo que quiero. Y no hay o sea, también todos los precios, está tan desfasado que, claro, en 2 días es el equivalente. Es una locura, porque también es una locura porque eso implica que el turismo, que supuestamente digamos que también es un derecho, y también el ocio, el esparcimiento, el recorrer, conocer otros lugares, pero los que pueden habitar esos lugares no son cualquiera. O sea, yo no puedo gastar en 2 días un mes de alquiler, y alguien lo puede gastar, y entonces hay todo una cosa que el mercado no reparte bien nunca, ¿no? O sea, y me parece que estamos tenemos tan encarnada la propiedad privada y la idea de que yo con lo mío hago lo que quiero, y de alguna manera no debería ser así, y debería visibilizarse cuánto bien hay en que no sea tan así, en el acuerdo, pero bueno, no es lo que se ve, pero me impresiona a mí eso, porque yo ahora estoy viviendo también en el sur, en la Patagonia, y cada vez más o sea, los alquileres normales crecen porque cada vez hay menos, porque cada vez más, pero es todo como una bola desquiciada de precios y de privilegios, ¿no? Bueno, no era muy optimista, pero digo,
que lo pensemos. Es una realidad. Bueno, sí, yo creo que nosotros sí lo pensamos, los que estamos acá lo pensamos, pero bueno, me parece que desde afuera hay mucho para pensar y mucho para trabajar. Nosotros somos docentes, cooperativas de docentes, pero creemos que hay toda una cosa de educación, de pedagogía, en cooperativismo que tenemos que trabajar, incluso nosotros en nuestro propio espacio, porque por ahí nosotros hacemos un montón de esfuerzo y hay un montón de cuestiones que nosotros ponemos y tiempo, y la verdad que, no sé, entregamos una casa y yo no sé si esa persona que después hace lo que quiere con su casa, porque eso también pasa, ¿no? Nosotros también tenemos dentro de las cooperativas espacios ociosos, casas que no se alquilan, o sea, accediste a la casa a través de la cooperativa y después por ahí ese lugar está vacío cuando hay tanta gente y tantos cooperativistas y tantos compañeros que necesitan. O sea, hay todo un trabajo de educación que nos debemos, que desde la escuela tiene que empezar, hay leyes que están y que bueno, y hay que trabajar, y nosotros mismos, ¿no? Porque decimos, bueno, la verdad que accedes a la casa por una cooperativa, pero bueno, esa cosa de cooperativistas, ¿somos realmente cooperativistas? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar y hay mucho para pensar en eso, ¿sí? Yo creo que sí, que hay un problema de vivienda que, bueno, siempre se dio, no es nuevo, siempre se dio este problema de vivienda, pero es como que últimamente es cada vez peor, la gente que hoy no puede alquilar, entonces bueno, eso es muy duro, entonces bueno, esta situación es cada vez más compleja, el acceso a la tierra es tan difícil, es tan caro acceder a la tierra, bueno, es muy complicado, pero bueno, hay muchísimos espacios que generan todos estos lazos de los cuales nosotros hablamos, no solo en las cooperativas, en las mutuales, en otras formas, en otras organizaciones, ¿no? En donde no solamente trabajamos para la casa, como planteaba ella, y que nosotros deberíamos empezar a pensar en ir un poco más allá de la casa, de ese espacio que uno necesita, de esos metros que uno tiene ahí, sino bueno, un poco más allá. Por eso una de las comisiones que habíamos inaugurado hace poco de trabajo era la de educación. Empecemos a trabajar un poco esto, porque no es solamente acceder a mi vivienda, sino hay un montón de otras cosas. Y estamos hablando dentro de docentes mismos, pero necesitamos trabajar un poco más, porque al final entregamos la casa y nos quedamos solos, la gente no aparece más y nos necesitamos. Y bueno, y estas cosas que tenemos que seguir trabajando desde mucha educación, mucha pedagogía, y que bueno, que hay que seguir trabajando. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Te estaban mirando. Te estaban mirando. Todas te mirábamos. Gracias por... Quedó como... Un placer escuchar. Bueno, yo soy Agustín Alesio, me presento. En la Facultad de Arquitectura en La Plata, siempre, cuando yo soy docente, le decimos a los chicos, no copien los ejemplos del mercado inmobiliario, porque es una fórmula que se repite y no van a aprender nada, es algo que es una receta. Entonces, ¿qué estudiamos? Y siempre quedamos en los mismos ejemplos. El conjunto Rioja, el barrio de las 1000 casitas, los hogares obreros, el conjunto de los Andes. Siempre quedamos en esos ejemplos y bueno, se aprende en base a eso, ¿no? Hace años que se aprende en base a eso. Y lo que venimos discutiendo es, bueno, pero en realidad lo interesante tiene un sesgo muy objetual la carrera de arquitectura, o sea, se estudia mucho el objeto arquitectónico y no se estudia el proceso, ¿no? El proceso para llegar a ese objeto. Entonces, el conjunto Rioja, que es creo que del Banco Provincia o algún banco, o bueno, los diferentes procesos, no profundicemos en eso, en la facultad. O sea,
se ve que hay un resultado interesante, los chicos lo replican, pero no estudiamos los procesos que llevaron, ¿no? Los procesos participativos y demás que llevan a ese otro tipo de arquitectura. Si estudiáramos procesos, yo pensaba recién en el barrio intercultural, que no sé si lo deben conocer en San Martín, que es un proceso largo, ¿no? Que arranca en el 2004 y que sigue, ¿no? Que vincula a la comunidad sin techo de San Martín con la comunidad curruinca en San Martín, y uno se sienta a hablar con los vecinos hoy y te dicen, y todavía nos falta hacer un montón de vivienda y queremos seguir haciéndolo porque hay un montón de gente que no tiene vivienda. Siempre están pensando, ¿no? En lo que falta, o sea, y todo lo que hay que hacer. Yo ya tengo mi casa, pero sigo luchando para la casa de los que le falta, y eso está súper arraigado en esos ejemplos. Entonces pensaba que en esto que de los 20 años últimos, algunos cambios, es cierto que en los diarios no salen, estas cosas no salen, porque los diarios tienden a otro tipo de noticias, no tienden a brindar opciones a las problemáticas que tenemos y demás. Pero sin embargo yo pienso en la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, pienso en la aprobación de la ley de la semana pasada de barrios populares, pienso en la creación de algunas oficinas que hay, ¿no? Como la SISU o las diferentes SISUs o el OPISU en la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, todo eso es producto de todos estos procesos, ¿no? Que de alguna manera como que fueron empujando a esos sectores a decir, bueno, ya no podemos hacernos lo que no vemos nada, algo hay que hacer. Y me parece que fue importante todo ese proceso. Entonces me pregunto, ¿qué efecto puede tener, ¿no? La institucionalización del hábitat popular? En esto de, tengo mi vivienda, sigo luchando por la de los demás. ¿Qué es lo que me lleva a mí a querer seguir con ese ímpetu, ¿no? de bueno, los que faltan, de seguir multiplicando, ¿no? Pienso en eso. Bueno, ahora le digo a las chicas de este lado si quieren hacer algún comentario más o en función de la intervención del compañero. Gracias a las chicas también por esto que decían, ¿no? La importancia de la educación, de poder generar, pensaba también generacionalmente, ¿qué pasa con los jóvenes, los adolescentes, nuestros hijos de 8, 9, 10 años? ¿Cómo pensar también la cuestión cooperativa, autogestiva, Germi en la cooperativa, ¿no? Bueno, cómo generar también otra conciencia en la subjetividad, ¿no? Y en las generaciones que siguen. Y bueno, Estado, ¿no? Educación, políticas, cuánto más, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren hacer como alguna intervención más. Solidaridad por sobre todas las cosas, porque contestaría un poco a tu pregunta. Creo que no hace falta ya ¿no? Sí, igual tenés uno ahí al ladito. Por eso. Creo que es fundamental la solidaridad. Si no sos solidario, no vas a estar pensando en que vos tenés tu casa y el otro no la tiene, porque nosotros luchamos todos los días para ese que le falta. Y hay algunos que ya terminaron de pagar y a lo mejor solo le falta hacer la escritura. Solo le falta hacer la escritura y a lo mejor no se da cuenta, que capaz que puede hacerla rápidamente y no se da cuenta que puede escriturar y de esa manera liberarnos un poco al resto de la cooperativa de todos los gastos que está ocasionando ese departamento. Entonces ahí está sobre todo lo que decía Nelly, enseñar la educación, enseñar a ser cooperativista, porque no todos lo saben, yo no lo sabía. Cuando entré a una cooperativa, a nuestra cooperativa, un montón de cosas no las conocía. Entré porque dije al principio, ¿no? Uy, qué bueno, podría tener una casa para mis nietos, porque yo ya de a poquito fui teniendo la mía, como dije, por prácticamente herencia, ¿no? Gracias a Dios mi madre está viva, pero quiero decir que era de la familia y ahora no pienso así. Ahora pienso, sí, voy a tener mi casa para dejarle algo más a los míos, pero yo estoy colaborando para que vos tengas tu casa. Y cuando vos ya tengas tu casa, tenés que seguir colaborando para que el otro tenga su casa.
porque la tenemos gracias a los compañeros, si no, no la tendríamos. Si somos 5 que pagamos todos los meses, ¿cuánta plata juntás? No te alcanza ni para pagar el plano de obra, nada. En cambio, si juntamos con todos los que somos y que cada vez somos más, así se hacen todas las viviendas. Es realmente maravilloso aprender, porque eso también te da ganas de enseñarle a otros, que estás viendo que no se dan cuenta y que cuando lo descubren empiezan a pensar como vos. Todos no, de todas maneras sería lo ideal que con todos nos pase, pero bueno, hermosa charla, me encantó esto y me agradecí cuando empecé por la invitación y por tenernos en cuenta la Copteba Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Muchas gracias. ¿Están cerrando o...? Si quieren hacer algo así. No, Yo le iba a hacer una, parece que tengo una preguntita dale, también dale. y ya lo que estás en la... No, No, era también que me había olvidado de agradecer y... No, y en relación a lo que decía Nelly, para Virgi, que estuvo trabajando, que a mí me gusta mucho cómo enfoca, ¿no? y entrelaza el trabajo con el hábitat, ¿no? La lucha por el hábitat. Hoy estamos hablando en un mundo del trabajo de profundas transformaciones, hoy estamos hablando que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras pobres, más allá de que sean asalariados y asalariadas pobres, que no llegan a resolver, ¿no? Su canasta, bueno, su vida. ¿Se puede pensar con este tema que venimos charlando acá, ¿no? Bueno, ya ni siquiera alcanza para el alquiler. Bueno, ¿se puede pensar, como decía, en una oleada nuevamente de organización popular organizada, como en su momento fueron, no sé, los asentamientos en la época militar, en los 80, u otras expresiones, ¿no? Quizás, bueno, cooperativa como las nuestras, que es autoconstrucción autogestionada en los 80, y hitos así de organización popular organizada colectivamente para acceder al hábitat y generar estos nuevos barrios, ¿sí? O generar, digamos, estas expresiones cooperativas o no cooperativas, digo, pero sí colectivas, para dar respuesta, digamos, a estas necesidades habitacionales. Ustedes que recorren, ¿no? O sea, Buenos Aires con Urbano, ¿cómo la ven? Sabemos que la población en Villa sigue creciendo, no es algo que sea, digamos, que sea mermado, pero otras expresiones como fueron estas en su momento, que tuvieron un peso histórico importante, ¿no? De la lucha por la tierra y la vivienda, ¿se puede volver a repetir en este contexto donde la clase trabajadora realmente está esto, que no puede resolver su vida cotidiana, básicamente? Yo creo que si se pudo una vez, se puede dos. Es cuestión de compromiso, de mucho trabajo, no todos están dispuestos, pero... A ver, vos qué ibas a decir. No, es difícil la pregunta para diagnosticar, pero a mí me parece que hay procesos organizativos de manera por ahí permanente, lo que pasa es que son menos visibles. Por ejemplo, creo que el conjunto de las organizaciones en los distintos barrios, incluso en el barrio de la Tupac Amaru, que había estado reprimido, devastado durante el año 2016, que fue el tremendo, ¿no? Cuando incluso frente al contexto de pandemia se vitalizaron un montón de circuitos populares de provisión de alimentos, de contención de la vida, o sea que hay como toda una... Hay siempre como un resortes tejidos, ¿no? que son interesantes, siempre registrarlos, mostrarlos, todo el esfuerzo que hicieron en la provisión, en el cuidado, por ahí, sobre todo en los primeros momentos cuando ni siquiera había muchos elementos de protección como alcohol, barbijos, bueno, todo lo que hicieron las organizaciones leyendo rápidamente sus territorios y pudiendo organizarse y pudiendo contenerse, ¿no? En ese contexto. Otra cuestión clave que estuvieron planteando acá me parece a mí que es la de pedagogía política. O sea, acá me parece que hay como dos frentes que se plantearon al final, que uno tiene que ver con el frente más legal, de ir inscribiendo ciertas conquistas como leyes para que puedan ser reutilizadas en otro contexto,
pero a veces las conquistas legales también excluyen, porque piden formalización de las organizaciones, piden un montón de cuestiones que van cortando esa vitalidad. Incluso la ley 14.449, que fue creada por las organizaciones para participar en los consejos, tienen que estar formalizados y bueno, es como, entonces por un lado, pero no desestimo para nada la lucha legal y la inscripción legal, pero al mismo tiempo, no sé, soy más fan de las pedagogías políticas y de cómo por ahí a mí me parece que hay un momento clave y un proceso clave que algunas organizaciones ya vienen leyendo de hace tiempo y vienen intentando, es el traspaso generacional de conocimientos, de formas de entender el mundo, de formas organizativas. ¿Cómo hacerlo? Es el gran debate de las organizaciones, ¿sí? No celebrando simplemente el pasado, sino abriendo hacia el futuro otros formatos también de acción colectiva, registrando otras formas de participación, que puedan potencialmente ir ensamblándose, ¿no? en procesos colectivos más potentes. El momento en que se produce una ruptura de la cotidianeidad, eso creo que nunca lo podemos advertir, o sea, siempre lo vemos después que sucedió, pero yo siempre le presto atención a todas estas cuestiones de organización colectiva que a veces no parecen tan visibles, pero que están permanentemente tratando de reconfigurar lo cotidiano. Y que creo que toda esa potencia está todavía en los territorios, y las ambigüedades que producen determinados gobiernos frente a otros también es un hecho. O sea, entonces eso, cómo posicionarse, los problemas que hay frente a eso, a veces hace que tengan que inventar otras formas de protesta, otros lenguajes para expresar los descontentos. Y bueno, y después en torno a la tierra sí que hubo grandes conflictos. El tema son los enmarcados de esos conflictos, ¿no? Guernica, hubo grandes conflictos, hubo grandes intentos, fueron reprimidos, no pudieron ser recontextualizados por estos saberes que vienen trayendo otras generaciones de luchadores por la tierra y por la vivienda. Entonces, bueno, me parece que ahí es como, por eso yo estoy... Parte del taller que habíamos trabajado en Quilmes era cómo pensar el traspaso generacional de saberes, cómo ellos se constituían en una cadena, en esta transmisión histórica abierta al futuro, básicamente. Y esta idea que traen las compañeras de pedagogía, de educación política, me parece como clave para potenciar, ¿no? Bueno, un par de cositas nada más. Una, bueno, lo que trae el compañero es la discusión de la ciudad también, ¿no? Que creo que es como que me parece que tendremos que como que ampliar algunas discusiones. Una es la ciudad y que la desigualdad es muy fuerte y bueno, que tiene que ver con esto. Y lo del acceso al suelo es como, está estallado todos los días. Hoy desalojaron en Mar del Plata, o sea, es de todos los días, ¿no? O sea, está claro que las necesidades desbordan la realidad, y pensar por ahí cuál es también si los colectivos están pensando cuál es la mejor forma de encarar el tema ahora, porque no necesariamente por ahí la toma es el momento, sabiendo todos los procesos de represión y demás, pero bueno, es un poco la pregunta, creo. Y después yo lo que hace mucho tiempo siempre me pregunto es ¿qué pasó en los llamados movimiento obrero, o como lo queramos llamar, que dejó de reivindicar la vivienda? O sea, cuando hablaste del hogar obrero, tenía que ver con un marco de movimiento obrero donde, y justamente se llamaba hogar obrero. Era parte de una discusión del movimiento obrero, más vinculada al socialismo, pero el movimiento obrero dejó de tener en la agenda, digo, estas experiencias son como puertas adentro, de compañeros con iniciativa y con ganas de hacer cosas, pero como discusión general no está apareciendo, o sea, también, y ahí pensar en unir eso con lo cooperativo, quizás, digamos, justamente la CTA, que fue como una CGT alternativa que incluía a los desocupados y también incorporó, no casualmente,
toda la cuestión de la tierra, fue lo único que lo volvió a plantear, pero bueno, por ahí pasó el tiempo, no es que lo perdió, pero bueno, está en otras dinámicas, ¿no? Pero digo, volver a pensar la centralidad de la vivienda muy relacionada al trabajo, ¿no? Como decís vos. A mí me parece que eso es central, ¿no? Como planteo. ¿Iba a decir algo más? Me olvidé. Bueno, si Cris se acuerda de ese algo más, mientras tanto, agradecerles enormemente a Vir, a Virginia, a Estela Maris, Estelita, a Cristina por sumarse espontáneamente, y a todos los que acompañaron también, ¿no? Con Vale estamos muy contentas del encuentro y de seguir viéndonos, ¿no? Cómo estos espacios nos vuelven a reunir. Y bueno, no olvidarnos eso, ¿no? Que son 20 años de celebración, de lucha, de resistencia y que bueno, que todavía estamos, ¿no? Estamos acá, en esta querida casa que es el Centro Cultural. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y por haber estado acá.